Nos conectamos a España con Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de la USACH y director de la facultad.cl. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Todo bien. Igualmente, todo bien, aunque con incertidumbre por todo lo que ha pasado durante estos días. Me imagino que has estado más que atento e interesado como todos nosotros, inevitable, la verdad, con un sinfín de aspectos que nacen, me imagino que de antes, pero por supuesto el punto álgido fue los indultos del presidente Boric, y eso fue desencadenando un montón de otros aspectos, donde cae también la ministra Ríos, donde cae su jefe de gabinete. Ya tenemos nuevo jefe. Podemos también desgranar un poco eso si alcanzamos, pero ¿quién llevó a este callejón sin salida al presidente? ¿Sus asesores, sus ministros o a los que se culpa oficialmente? A ver, la política es mucho más compleja de lo que la gente cree, y desgraciadamente es mucho más compleja de lo que quienes están en política muchas veces creen también. Es compleja porque no solo basta con tener una buena idea, no solo basta con tener equipos buenos, sino que además los detalles, la ingeniería de detalle de cada decisión, de cada implementación es muy crítica. Y si bien eso es cierto para cualquier tipo de proyecto empresarial, por ejemplo, la diferencia es que tú en una actividad política, el hecho de que no funcione una vez no permite, bueno, sí ocurre en el mundo empresarial, que tú hayas aprendido algo y luego lo puedas volver a repetir y se supere la situación. Uh-huh. No funciona, porque cuando se daña la política, se daña la capacidad de hacer la siguiente cosa. Entonces, la ventana de oportunidad que leyó el presidente de poder hacer los indultos a fin de año, con esta lógica de que siempre se hacen a fin de año, que es fecha de fiestas, que van a estar todos en otra, qué sé yo, esa ventana de oportunidad probablemente, en primer lugar, no existía. De existir, y eso yo que sí tenía conciencia, Gabriel Boric, el presidente, de existir, tenía que ser una jugada limpia. Claro. Y esa jugada limpia no salió limpia, y eso es lo que le cuesta entonces, porque él encarga claramente, eso es lo que se lee de la renuncia del jefe de gabinete, encarga al jefe de gabinete que supervise que en el Ministerio de Justicia se ejecute adecuadamente esa acción, y no se ejecutó adecuadamente. La situación que se produjo fue aparentemente, de hecho, todo lo contrario, que hubo no solo un error, sino que una red un conjunto de desprolijidades muy importantes. Uh-huh. Y en ese contexto, entonces, que cae la ministra como responsable, evidentemente responsable, de la situación. Y efectivamente se le complica, y la caída del jefe de gabinete marca además un punto de inflexión, porque es una crisis que detona. La crisis no solo tienen tamaño, sino que tienen velocidad y posición. Uh-huh. Entonces, esta crisis no tiene gran tamaño realmente, porque no afecta a miles de chilenos. Claro. Pero no tiene tanta velocidad, porque en realidad no es algo que se esté moviendo, no es un movimiento como el movimiento estudiantil, que va más rápido o más lento, no es un movimiento como el No Más AFP, que va más rápido o más lento, no es una noticia que tenga velocidad. Pero lo que sí tiene es posición, y la posición donde queda no es en justicia. Desde el momento que entra el jefe de gabinete en juego, queda dentro de la oficina del presidente de la República. Uh-huh. De hecho, probablemente fue un error sacar al jefe de gabinete inmediatamente, porque eso deposita la crisis adentro del mismo gobierno y del presidente de la República, que estaba eximido de todas estas cosas. Pero si no lo hacía, ¿no le quedaba otra? ¿A quién sacrificaba? Tenía que hacerlo, pero no lo tenía que hacer durante la crisis. O sea, entre comillas, le echaba la culpa a la encargada de justicia. Podía empezar a ya configurar un equipo a su alrededor distinto,
le dejaba de delegar funciones a su jefe de gabinete y en algún momento ya sencillamente lo sacaba cuando ya todos sabían que en realidad las personas que estaban más a cargo eran otras personas. Ese habría sido el ideal, pero también me imagino que hay un tema de tiempos donde ayer la ministra vocera tenía que salir a hablar porque se le juntó con los timings de Fiscal Nacional. ¿O no es por eso? Bueno, pero sí, lo que pasa es que, mira, pero eso tiene que ver con otra cosa, que justamente cuando lo que pasó a Bachelet con Caso Cabal, que no querían hablar del tema, entonces voceriaron otros, no vocerió el vocero de gobierno, vocerió un ministro, no tenía nada que ver. Aquí pasó lo mismo. La vocería 1 sobre el tema indulto la dio la ministra del Trabajo. ¿Qué tiene que ver la ministra del Trabajo? Absolutamente nada. Es una ministra bien evaluada, con capacidad, y entonces le dijeron, anda tú. No salió la vocera de gobierno. La segunda vocería, donde le preguntaron el tema, ahí sí, a Camila Vallejo dijo que este tema se daba por zanjado y que sencillamente estaba dentro de las facultades del presidente y prácticamente no quiso entrar a ahondar en ninguna clase de detalle. El tema siguió creciendo hasta que finalmente tuvo que salir a dar una explicación, y de una explicación que nuevamente instaló un problema de sentido jurídico y administrativo respecto a la gestión de este caso. Aumentó esa posición, como dices tú. Claro, entre tamaño, claro. velocidad y posición, ¿a qué aumentó esa posición? Aumentó el tamaño de la crisis, y entonces tú lo dejaste crecer, porque tuviste la esperanza de que esto se fuera calmando. Era obvio, es obvio que la derecha está buscando una cosa súper simple, que un indulto, con uno basta, ¿ya?, se tenga que retrotraer. En ese instante, el timbre de la crisis, de que fue un mal sistema de indultos, que se tomaron decisiones, porque el presidente partió el año su gobierno diciendo que reconocía los errores. Y eso es algo que se ve súper bien desde el punto de vista ético, pero en política no funciona muy bien, porque cuando la gente ve que tú cometiste tantos errores, todos son clarísimamente errores porque además los reconociste. Claro. ¿Ya? Dicen, bueno, me parece fantástico que a usted se le ocurra que decirnos que se equivocó, pero me parece muy mal que se equivoque. Entonces los gobiernos, por eso son que los gobiernos tratan de tirar al córner todo este tipo de cosas. Entonces hubo un conjunto, fue un conjunto de decisiones que estuvieron objetivamente mal tomadas. Ya, por lo tanto no hay alguien en específico que llevó al presidente a esto. No, aquí hubo, a ver, pero además hay un factor. Cuando tú eliges esta fecha, porque dices, no, estas son las fiestas y qué sé yo, sí, tienes que pensar lo siguiente: este gobierno ya tuvo, hay puntos de inflexión, ¿ya?, en Chile y en la política chilena y en todo el mundo. Hay ciertas fechas que son claves donde de alguna manera el tiempo mira hacia atrás y hacia adelante, ¿ya? Cuando tú es 11 de marzo y tú ya llevas el gobierno ya cumplió 1 año, 2 años, tú miras hacia atrás, todos dicen, oye, veamos el primer recuento del año del presidente, ¿ya?, y miras hacia adelante, cuál es mi proyección hacia adelante, qué sé yo. Y esa proyección hacia adelante, de hecho, por eso se hacía en mayo originalmente el recuento anual, donde se decía lo que iba para adelante, en el fondo también. ¿Ya? A mi juicio es un error tirarlo a junio, porque, en fin. Bueno, pero la cosa es que se hacía, esa es la lógica. Hay fechas claves. Las 2 fechas claves para esto en Chile, o 3 fechas claves, son el inicio de año calendario, porque naturalmente todos los analistas analizan el año anterior y todos analizan lo que viene. El segundo momento es el día del 11 de marzo, que es donde se cumplen años objetivamente. Y el tercer momento es la cuenta anual, donde se mira para atrás y para adelante. Son los 3 momentos que se mira para atrás y para adelante. Claro. Pero obviamente el más fuerte en términos sociales, no políticos, es enero. Porque, de hecho, enero, la palabra enero viene, January, viene del dios Jano. Y el dios Jano es el dios que es bifronte, que tiene cara para adelante y para atrás, y que mira para adelante y para atrás. Y es el primer mes del año por eso, porque mira para atrás y mira para adelante. Entonces, en este momento estamos socialmente en ese ejercicio. Sí. Y por tanto,
y resulta que este gobierno partió en marzo, con la otra fecha clave, el 11 de marzo, el primer día hábil, partió con una crisis. Y ahora, la primera semana del gobierno de este nuevo año, parte con una crisis. No te puede pasar en los principios, no te puede pasar. Entonces, es una crisis de alto daño para el gobierno, independiente de que sea una cosa que efectivamente tenga poco calado. Es una crisis de alto tamaño, tal cual como lo dices tú, de seguro lo vemos, se siente también en el ambiente, va a marcarlo, no podía partir así, tal como tú lo dices, y en La Cosa Nostra ustedes tienen estos premios, estos awards, donde resaltaron, por supuesto, lo que fue el momento Isquia Siches, así le podríamos llamar, al menos así también se comentaba, pero ahora, en comparación a todo eso y otros momentos específicos, ¿vendría siendo el peor momento del gobierno si lo vemos en perspectiva? Y también un poco quizá, obviamente no tenemos una bola de cristal, pero analizando en lo que se venga. Porque convengamos que partió sin luna de miel también. No, sí, pero la diferencia es que efectivamente se aisló al principio la problemática del gobierno en Isquia Siches. Siempre esto es injusto, cuando hay un nombre que se lo lleva a todo, siempre es injusto, pero puede tener algún fundamento, y en el caso de lo que pasó en esa ocasión tenía un fundamento, y es que efectivamente los errores no forzados de Isquia Siches fueron importantes. Y por tanto se centró en ella la figura de la incapacidad de gobernar, la falta de costumbre respecto a este tipo de gestión de poder. El problema es que, y obviamente la crisis era grande porque era Ministerio del Interior, el problema es que ahora la crisis está depositada en la oficina del presidente, y por tanto la crisis es por necesidad más grande, porque el presidente en Chile no está 2 escalones encima del ministro más importante, que es Interior, no está 5, no está 10, está 50 escalones más arriba. Es muy, muy importante la figura presidencial, y por tanto este tipo de errores y además, ojo, que además esta era una jugada ganadora. O sea, esto para Gabriel Boric fue diseñado como un acto de articulación política, una defensa de su grupo, de su núcleo más duro. Lo de los indultos. Porque venía con el tema TPP, venía con una serie de temas donde había tenido que conceder, y su grupo más duro se empieza a sentir un poco hostigado, que están entregando temas importantes, y venía entonces este tema de los indultos como una forma de dar un bálsamo a ese mundo, a tu mundo propio, a tu más cercano, a tu votante más intenso. Claro, desde la raíz, en el fondo, de lo que es Gabriel Boric como político. De eso mismo te iba a preguntar, de hecho, Alberto, que cómo se explica, porque claro, ahí tú me estás dando la respuesta, pero cómo se contrapone también con lo que vendría siendo lo más importante para su agenda durante los últimos meses, que es el tema de seguridad. O sea, también le da en la razón a esa raíz más propia de lo que implica su gobierno como tal, pero cómo se contrapone con lo otro, que también es importante. No, por supuesto. O sea, esto no podía fallar. Yo creo que lo tenía claro. Pero hay un tema de protocolos que en el fondo no se cumplen. O sea, aquí en principio tenían 12 nombres del estallido social más Mateluna. ¿Ya? El tema Mateluna todavía está pendiente, porque Mateluna había sido indultado antes por Lago, y ese indulto tenía como condición que no hubiesen nuevos delitos. Porque se anulaba ese indulto si había nuevos delitos. Dado que a Mateluna no se le quitó el delito, porque el delito está sancionado por la ley, por tanto el delito existe, y solo hubo un indulto sobre ese delito, sobre la pena, no sobre el delito, entonces ese delito no está extinto, y por tanto anularía el primer. Entonces, ese es un argumento que algunos abogados están tirando para poder decir, oye, vamos a poder recurrir a la corte y va a tener que volver preso. Claro. Entonces, tienes el tema de Mateluna, que no está resuelto, y tienes el tema de los 12 nombres que vienen del estallido social, que originalmente se habían sacado 2 porque eran problemáticos, y quedaron 10, y algo pasó, que esos 2 nombres que se habían sacado, cuando fueron presentados dentro de los 10. Sí. O sea, habían sacado. De hecho, se dio a conocer la cifra mal. Se dijo una cifra primero, después se dijo otra.
O sea, la cifra estaba bien porque eran 10. Claro. Y 2 que tenían que quedar fuera, pero los que quedan fuera eran los que no tenían que quedar fuera. O sea, se equivocaron de personas y después entonces los metieron porque era una injusticia con esas personas. Y ya tenían dentro los otros y no los sacaron. En vez de decir, mira, ¿sabe qué? No, esto fue un error y comerse una tremenda vergüenza, porque era tremenda. Sí. ¿Ya? Dijeron, bueno, veamos qué pasa. Y resulta que, obviamente, fueron examinados caso por caso y encontraron que esto no cumplía los requisitos, que fue lo que reconoció ayer Camila Vallejo. Entonces, sí, es una situación muy, muy, muy desagradable donde no van a tener fácil sacárselo de encima. Pero en el marco de esas mismas desprolijidades, que fue como todos le han llamado, y entendiendo que podría ser una opción revocar los indultos, a pesar de que la ministra Vallejo fue enfática en decir que no se puede dar marcha atrás, ¿qué se hace? ¿No existe eso como opción? ¿O una opción para la moneda finalmente? A ver, se puede. O sea, la verdad es que legalmente no aparece en ninguna parte, pero dado que una resolución de la presidencia, lo más probable es que Contraloría tomaría razón y ya está. Pero el gobierno no quiere ir hacia atrás y también tiene un fundamento, porque efectivamente sería la primera vez en la historia que se revocan indultos en Chile. ¿Y eso podría ser más vergonzoso incluso que las desprolijidades anteriores? Ya no sabemos, porque el problema de fondo es que mientras tu oposición quiera sacarte al pizarrón con esto, va a ser muy difícil zafar. Entonces, la verdad es que ellos van a tener que llegar a un acuerdo político, y el problema es que hay ciertos partidos que no quieren llegar a acuerdos políticos, que van a seguir molestando al respecto. Sí. La verdad es que esta es una crisis que quedó como un zapato chino, no tienes cómo salir. Hay que sentarse muchas horas y empezar a explorar todos los caminos jurídicos, todos los caminos políticos, todas las alternativas de acción, pero hay que pensarlo muy, muy, muy bien, porque realmente quedó todo mal armado. Y claro, no es una hemorragia que te va a matar, porque el tema no da para eso, pero vas a tener una hemorragia permanente, una herida asociada a incompetencia, asociado a equipos que no funcionan, a falta de expertise, a falta de capacidad técnica. En fin, es una herida, además, es una herida como que cuando le cae, a la derecha le cae la herida de que están vinculando lo público con negocio, normalmente esa herida pega fuerte. Si a la izquierda le dicen que fundamentalmente son incompetentes para gobernar, esa herida pega fuerte. Entonces están justo en la zona de más daño. Totalmente, y en base a eso es imposible probablemente basarnos en el futuro, o al menos imaginarnos lo que puede pasar en los próximos meses, porque al parecer esta carta que era de salvataje para el mismísimo pasado no sirvió. Podría haber sido lo que era el todo o nada, y se quedaron con nada. Por lo tanto, este mismo 70% de desaprobación queda ahí. Ni siquiera queda alguna carta que nos podamos imaginar. No sé si tú tienes alguna que puedas ver factible. No, de momento, lo que hay que analizar es como ingeniería de detalle para ver si encuentras un camino, pero de momento es muy, muy complicado. Y las semanas corren rápido y el presidente se toma vacaciones en febrero, entiendo. Bueno, quizás, es que por eso, de momento la crisis no está clara en absoluto, y estamos en medio de eso también. Si de aquí a una semana ya se calmó la sismología, cambia radicalmente, pero si no se calmó, es muy complicado. Y se va a ir con unas vacaciones con harto por descansar el presidente Boric. Y Alberto, te pasaste, sabemos que tienes otros compromisos, así que nos despedimos. Un abrazo a España. Gracias. Alberto Mayol, sociólogo, escritor académico de LUSACH, director de la facultad.cl y también del podcast La Cosa Nostra, ahí participando todas las semanas. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, Fran. Gracias.